Habla el jefe de gabinete. Vamos a escucharlo en vivo desde Casa Gobierno. El gobierno. En segundo lugar, me parece importante que uno deba, y el pueblo argentino tiene que tener muy bien claro cuál es el plan de acción promovida por los fondos buitres en la República Argentina. Promueven, primero, ataques especulativos permanentes con el objeto de instar o propiciar una devaluación del peso. Esa es una temática de agenda permanente de parte de los fondos buitres, para lo cual tienen, obviamente, la alianza de buitres locales. Y en este sentido es muy importante remarcar que en la República Argentina existe un nivel de operación promedio de 336 millones de dólares en el mercado de divisas, 92% de las cuales se da a través del mercado único libre de cambios. En este contexto, quien efectivamente tiene ingreso debidamente declarado puede recurrir a la Administración Federal de Ingresos Públicos para lograr su respectiva autorización y adquiere moneda extranjera para tenencia. Hoy el promedio de demanda es equivalente a 10 millones de dólares diarios. Es decir, el 92% tiene un mercado oficial en donde existe libre nivel de transacción, tanto exportadores, importadores, demandantes de dólares para tenencia o también para la transferencia de determinado tipo de servicios autorizados debidamente por el Banco Central. Otras operaciones se realizan a través de MEP, es decir, a través de lo que se denomina el dólar bolsa, otra a través de operaciones de transacción de títulos en pesos y en dólares, denominado contado contra liqui, y después lo que muchos instalan como un dólar de tipo marginal o blue. En definitiva, es un tipo de cambio inexistente en términos de transparencia. No existe verificación desde el punto de vista de la publicación de precio ni cantidad. Y se promueven acciones de carácter antojadiza, en donde existe la complicidad de medios de comunicación y agencias internacionales de noticias que están absolutamente pagados por cuevas o entidades financieras que actúan indirectamente. Entonces, mienten sistemáticamente respecto al valor de esa transacción y pretenden con eso generar expectativas desde el punto de vista negativo y o desfavorable para inducir a un proceso de devaluación, que obviamente no va a ocurrir. Entonces, me parece que es muy importante remarcar que ese es un primer punto del plan de acción de los fondos buitres en Argentina. El segundo punto es un ataque sistemático a la investidura presidencial, tratando de afectar la credibilidad del gobierno, la confianza pública, esmerilar permanentemente la figura presidencial y su autoridad política, y eso se hace a través de múltiples actores, opositores políticos, opositores sindicales, determinado tipo de medios de comunicación social y periodistas que obviamente actúan en consonancia con ese plan. En tercer lugar, estrategias permanentes, como decir que Argentina incurre en incumplimiento y en default cuando Argentina paga y cumple para cerrar o impedir fuentes de financiamiento de Argentina en el mercado de capitales a través de organismos multilaterales de crédito. Lo hacen como lobby permanente en Estados Unidos y lo hacen en distintos lugares del mundo. Y por último, obviamente generan estrategias para pactar en forma explícita o implícita con líderes opositores, generando compromisos de resolver su problema como ellos pretenden, que es el pago total de la sentencia arbitraria del juez Griesa a partir del año 2016. Eso equivale a decir claramente las decisiones que adopta la oposición en el Congreso. El Congreso efectivamente votará en contra, en términos de líderes opositores, la propuesta del gobierno. Y eso es directamente vinculado a la estrategia que tienen los fondos buitres. Esto es de pactar con líderes opositores que ratifican su posición en el Congreso con el objeto de pagarle toda la sentencia Griesa a partir del año 2016. Es bueno que el pueblo argentino sepa que de 48,7 millones de dólares de deuda adquirida en el 2008 por NML Capital, el fallo del juez Griesa le implica pagar 832 millones de dólares con una ganancia en dólares de 1.608%. De eso se trata esta discusión, o sea, de no convalidar una sentencia a todas luces arbitraria y usuraria promovida por un juez violando la inmunidad soberana del país y su condición de país soberano. Pero este es el plan y lo pretenden ejecutar en toda su dimensión, para lo cual tienen claramente aliados y esos aliados se ven todo el tiempo. También quiero manifestar que hoy el 75% de los trabajadores
manifestaron su voluntad de trabajar en el día de la fecha, no adhiriendo al paro propuesto por un grupo de sindicatos y de dirigentes sindicales opositores. Cuando uno observa claramente la posición, hay 20 gremios que efectivamente no adhieren y que tienen más de 30.000 afiliados. Solamente de los gremios denominados de mayor número de afiliados relativos, o sea, de más de 30.000 miembros, solamente 8 han manifestado su adhesión. También es importante remarcar que ayer la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley de moratoria previsional, con lo cual permitirá a cerca de 473.000 jubilados que no habían podido acceder a ese derecho a jubilarse, tener esta posibilidad. Lamentablemente hemos observado que Sergio Massa no ha participado en la aprobación de esta iniciativa. Es una lástima porque, en definitiva, ha logrado un altísimo consenso de parte de los legisladores. Más de 202 han aprobado unánimemente, son 4 solamente las abstenciones que fueron registradas. O sea, una ley de altísimo consenso. Es importante que esas leyes, que tienen altísimo consenso en el Congreso de la Nación, sean debidamente consideradas desde el punto de vista de la opinión pública, porque siempre se habla que en la Argentina nunca hay consenso respecto a iniciativas legislativas. Me parece también que es muy importante remarcar que hoy nosotros vamos a tener una reunión con distintos representantes del programa de apoyo y empleo de la producción ladrillera artesanal. Esto incluye a 160.000 familias en la República Argentina y observamos claramente un problema de alta informalidad. Cerca del 85% de los trabajadores ladrilleros tienen informalidad laboral y por eso estamos estableciendo un mecanismo de organización en consorcios y un sistema de acceso precisamente a la formalización o al registro en su empleo. Observamos claramente que en localidades de menos de 800 habitantes por lo menos hay un horno y a su vez también es necesario hacerlo porque el plan de viviendas tiene aproximadamente 105.000 viviendas como meta de ejecución. Esto implicará cerca de 27.000 millones de pesos de inversión, no solamente los 16.000 de este año, sino los 27.000 proyectados para el año 2015, e implica el consumo de cerca de 1.000 millones de ladrillos y 2.300 millones de pesos. Esto tiene mucho que ver con el impacto que tiene en las familias y también dentro de la agenda de tratamiento de hoy es erradicar el trabajo infantil y promover condiciones para la inclusión social de muchos de estos trabajadores. Y obviamente estrategias para el financiamiento no solamente de capital de trabajo, sino también de mecanización para mejorar la productividad y la calidad en la producción de ladrillos. Ayer y hoy hemos observado distintos mecanismos por parte de grupos minúsculos que impiden el tránsito de vehículos. Ayer, por ejemplo, los accesos y las salidas de Capital Federal tuvieron la intervención de la Fuerza de Seguridad para garantizar el flujo de tránsito. Hemos observado muchos cortes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derivado de un conflicto en particular y también, por supuesto, de marchas y movilizaciones que tienen que ver con el tema de este paro. Lo que me parece importante es que los trabajadores tengan la posibilidad de ejercer su derecho a huelga de un modo libre, autónomo y responsable. Y a su vez quería también transmitir que por la tarde estaré visitando la provincia de Santiago del Estero, también la localidad de Suncho Corral. Verificaremos el avance de obras viales, desde ruta hasta pavimento urbano, hasta la oficina de ANSES y otras acciones que forman parte de la agenda de trabajo. Y por último, quería informar que del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de las Cámaras de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina, en el informe del mes de agosto, las ventas totales en dólares incrementaron un 27,2%, 12,2% de exportaciones con 1.117 millones de dólares de exportaciones y un incremento en el empleo equivalente al 10,6%, lo cual implica aproximadamente 8.000 puestos de trabajos adicionales. Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Inseguridad, inflación, impuesto a las ganancias y desempleo son algunos de los motivos esgrimidos por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo para llevar adelante el paro del día de hoy. E incluso, según sindicalistas que no adhieren al paro, son preocupaciones que comparten.
Independientemente de la metodología y de los posicionamientos políticos sobre los que usted se expresó en las últimas conferencias, ¿considera el gobierno que Argentina tiene problemas en materia de precios, de inseguridad, de impuesto a las ganancias y de inflación que justifiquen una medida de fuerza? No hay una justificación de una medida de fuerza de esta naturaleza, que es de naturaleza política, es del arco opositor de naturaleza política. Lo que me parece importante es que es necesario responder claramente. El concepto de inseguridad es un concepto genérico, es absolutamente imprescindible determinar la existencia de delitos. Y el problema central es que toda sociedad se advierte como compleja y en sentido muy característico es la ocurrencia de delitos de diferentes cuestiones y características. Vemos desde secuestros extorsivos o express hasta lo que significa la violencia doméstica, que es un hecho grave, y observamos claramente cuáles son los roles correspondientes. El Estado debe combatir el delito. Entonces, me parece que eso es un tema clave. Ahora, ¿cuáles son los niveles y responsabilidad del Estado para combatir el delito? Me parece que es muy importante remarcar que la seguridad pública, vuelvo a insistir, es una potestad no delegada por parte de las provincias a la Nación. Que la Nación tiene una responsabilidad de carácter concurrente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que a su vez tiene como auxiliar de la justicia una competencia para coadyuvar a estrategias que permitan el combate al narcotráfico o al tráfico de estupefacientes de carácter ilegal. Entonces, me parece que es necesario dividir claramente esta cuestión, el tema de la tipificación de los delitos y la responsabilidad de los estados provinciales. Amén de ello, siempre he remarcado que el Estado Nacional ha hecho un esfuerzo extraordinariamente importante para incrementar el número de agentes de la Fuerza de Seguridad. Hoy son aproximadamente 107.000 agentes. Se ha duplicado el número de agentes de la Gendarmería Nacional, cerca del 50% en Policía Federal, también una expansión sustantiva en materia de Prefectura Naval. Eso es invertir, efectivamente, en la Fuerza de Seguridad para combatir el delito. También desde el punto de vista de radarización. Nadie dice que en el año 2003 solamente el 5% de las rutas aéreas, o entre el 5 al 20% de las rutas aéreas de tránsito estaban cubiertos con el tema de radares. Hacia el año 2015 tendremos el 95 al 100% de las rutas comerciales cubiertas por el sistema de radarización con tecnología INVAP propia de la República Argentina. En tercer lugar, el Escudo Norte funciona como políticas muy activas con una combinación del rol que tienen las Fuerzas Armadas circunscriptas solamente a esta cuestión y naturalmente el rol de las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido existe un plan de radarización y una ejecución de inversión en materia de radarización. O sea que hay una inversión muy significativa por parte del Estado Nacional, desde equipamiento, vehículos, recursos humanos, mejoramiento del salario. Hoy tenemos un monto presupuestario en materia de seguridad equivalente a 30.000 millones de pesos. Pero a su vez la seguridad no es solamente invertir en eso, es invertir en términos de inclusión social educativa. Tenemos un incremento sustantivo desde el punto de vista de la escolarización, este récord en materia de inversión educativa en términos de producto con 6.47%, el plan Progresar para garantizar la finalidad en materia de estudio, 1,2% en la asignación universal por hijo en términos de Producto Interno Bruto, o sea, inclusión social, mejoramiento en la distribución del ingreso, generación de empleo y mejoramiento en las condiciones salariales. Todo eso coadyuva y coopera a efectivamente tener una sociedad más justa y equitativa. Por lo tanto, la respuesta es esa. En segundo lugar, desde el punto de vista de la evolución del índice de precios, en la Argentina hemos tenido una evolución del índice de precios declinante, aún con un incremento muy escaso, pero respecto al mes de julio con respecto al mes de junio. Pero en definitiva, lo que nosotros tenemos que combatir todo el tiempo es hacia la dimensión de la ortodoxia económica en la Argentina que ataca sistemáticamente al gobierno respecto a la supuesta emisión monetaria o expansión de la base monetaria. Lo que ningún economista ortodoxo dice es que si la regla es de carácter universal, entonces ¿por qué el índice de precio en Estados Unidos es más bajo, que triplicó la base monetaria, o el del Reino Unido, que quintuplicó la base monetaria en el año 2013? ¿O por qué también no establecen que si el déficit fiscal es la causante de inflación,
por qué todos los países europeos que han tenido sobreendeudamiento, o Estados Unidos, que tiene casi el 100% del producto con deuda, no se manifiesta en términos de índice de precios. Entonces, nos parece a nosotros que es necesario analizar el problema de índice de precios desde las herramientas que nosotros discutimos en el Congreso, que tiene que ver con la concentración económica, que tiene que ver con el rol que han tenido los grandes grupos concentrados para incrementar precios y para generar expectativas desfavorables. Y también para no invertir en condiciones de inversión. No he observado a ningún sindicato opositor, y también lo digo por agrupaciones de izquierda que se manifiestan cortando rutas, etcétera, etcétera. Ninguno fue a opinar sobre esas leyes en el Congreso de la Nación, ninguno. No les interesa que el Estado cuente con herramientas eficaces para combatir la concentración económica, que a su vez distorsiona la cadena de valor, se apropia del excedente y a su vez tiene un problema, que es precisamente el problema de perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Y la verdad es que este es el problema. Las pequeñas y medianas empresas están excluidas de la ley, las pequeñas y medianas empresas multiplican la generación de empleo, las pequeñas y medianas empresas son las que invierten. Entonces, siempre en la Argentina, por razones ideológicas, se da vuelta en este concepto. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, la política del gobierno es generar los incentivos para el otorgamiento de crédito, para expandir la inversión, para preservar el empleo, y obviamente nos interesa claramente la preservación del poder adquisitivo del salario. Buen día, ministro. Gonzalo. Y respecto al tema de impuestos a las ganancias, 10,4% de la población que es susceptible del pago de impuestos. Lo hemos dicho claramente, toma 1 la serie 2002-2014. Es la más baja o es una de las más bajas de la serie, conjuntamente con los años 2005 y 2007. Y que efectivamente el decreto es el 1242, que excluye a todos los trabajadores de menos de 15.000 pesos de ingresos desde el mes de agosto en adelante, que ese es un decreto de la Presidenta de la Nación. La verdad es que no ha habido ningún trabajador que ha variado su condición respecto a agosto, septiembre, octubre y noviembre. En el último cuatrimestre del año, ningún trabajador se quejó, ningún sindicato se quejó en virtud del decreto 1242. Y a su vez empezaron con una agenda para atacar duramente al gobierno en términos de impuestos a las ganancias. Pero en realidad se trata de 1.039.000 trabajadores, que son los que más ganan. En definitiva, lo que quiero transmitir con esto es el concepto. Si nosotros vamos a apoyar a los que menos ganan o a los que más ganan. Esa es una primera definición política. Segundo, si están de acuerdo o no con el impuesto a las ganancias para las personas físicas. Aquí es un debate y una discusión de carácter conceptual. Si vamos a apoyar a los que más ganan o a los que menos ganan, y segundo, si consideran que el impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter progresivo. Siempre, en todos los debates, en el Congreso, desde el punto de vista político, siempre se dice que el impuesto a las ganancias grava capacidad contributiva y debe servir como efecto redistributivo. Son 55.000 millones de pesos los que se recaudan de impuestos a las ganancias por personas físicas. Cuando uno toma el financiamiento del sistema universitario, son aproximadamente 31.800 millones de pesos. Si uno toma el financiamiento del Plan Progresar, son entre 12 a 15.000 millones de pesos. En realidad, estamos tomando en consideración que son recursos que tienen efecto redistributivo para los que no tienen trabajo, los que no tienen empleo, lo que les falta la terminalidad educativa. Ese es efecto redistributivo. Entonces, me parece que el debate es muy bueno para la sociedad argentina, pero hagamos un debate claro. Entonces, que los sindicatos opositores digan, nosotros no queremos pagar impuestos a las ganancias, que lo digan. Entonces, no quieren pagar, que no haya impuestos a las ganancias, que lo digan, porque probablemente solamente consideren que los impuestos indirectos es la vía de recaudación del Estado. Eso también significa que no les interesa el rol del Estado en el desenvolvimiento de la actividad económica. También que digan que van a proteger a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen y que no les importan las políticas redistributivas. Me parece que lo tienen que decir. Ahora, que no oculten el debate profundamente en base a una mención de esa naturaleza, porque en realidad los que más enfáticamente se quejan son efectivamente aquellos sindicatos que tienen trabajadores de mayor nivel de ingreso. Entonces, nosotros nos tenemos que preocupar principalmente, y el Estado lo tiene que hacer, por el bien común, por el interés general, por la equidad distributiva. Nos tenemos que preocupar por los que no tienen trabajo, por los que no tienen buenas remuneraciones y porque los que necesitan un amparo sostenido por parte del Estado. Bueno, ahora sí. Ahora día, ministro, sí, ¿cómo le va? te tocó. Quería preguntarle por 3 cosas. Le confieso que una de mis preguntas era muy parecida a la de Jonathan
así que se la retomo en un pedacito nomás. Digo, más allá de Moyano, Barrio Nuevo, de las inversiones que usted contaba que hace el Ejecutivo y más allá de la metodología que uno puede compartir o no del tema del corte, ¿advierte el gobierno que existe una preocupación social generalizada por el tema de la seguridad, por el tema de la presión tributaria y por el tema de llegar o no llegar a fin de mes, y la toman como una preocupación genuina? Ese por un lado. En segundo lugar, preguntarle si no cree que sería sano para llegar a la concordia convocar también a Moyano y a Micheli a la mesa de la discusión del salario mínimo del próximo lunes. Y por último, relacionado con el tema de la deuda, ayer un protagonista central de la reestructuración como Guillermo Nielsen dijo que el 70% de los tenedores de bonos estatutariamente no están habilitados a cobrar fuera de la jurisdicción Nueva York. ¿Qué tiene el gobierno para decir al respecto, sabiendo que el proyecto de ley lo que propone es que lo cobren a través de Nación Fideicomiso en Argentina o en otra parte del mundo? Respecto al tema desde el punto de vista estatutario, lo que quiero transmitir es que la República Argentina no modifica su jurisdicción, modifica el lugar de pago por un impedimento de una orden de carácter judicial. Esta es la solución práctica en donde, por un lado, el deudor, o sea, la República Argentina, manifiesta voluntad de pago, capacidad de pago y compromiso de pago. Y si existe una orden o una sentencia de imposible cumplimiento que impide el pago en un banco de Nueva York, lo que dice la República Argentina es, primero, el agente fiduciario incumple su contrato. Tenemos un agente fiduciario sustituto. Segundo, este agente fiduciario sustituto establece las condiciones para que usted, sin modificar la jurisdicción, cambie el lugar de pago. De manera que ese fondo, en realidad, en el estatuto, lo que seguramente dirá es que debe percibir cualquier concepto derivado de servicio de capital e intereses de instrumentos financieros colocados. Por lo tanto, no me cabe la menor duda que, de acuerdo al estatuto, la misión principal que tiene un fondo de inversión es colocar una imposición financiera para obtener una renta y cobrarla. Por lo tanto, nadie, estoy absolutamente convencido, y lo debe saber cualquier ciudadano en el mundo, va a impedir que un fondo cobre lo que tenga que cobrar. La verdad, esta es la verdad. Cualquier otro artilugio es recomendación de un asesor interesado para que efectivamente el acuerdo no se cumpla. Segundo tema, respecto al Consejo Mínimo del Salario Mínimo Vital y Móvil, están convocadas las partes oportunamente acreditadas en la conformación del Congreso. Tercero, la verdad es que yo no quiero hacer ningún tipo de valoración o opinión con respecto a Luis Barrio Nuevo o Hugo Moyano después de todos los improperios, ataques y descalificaciones a la que he sido sometido. Ellos, cuando hablan de mí, lo hacen de un modo absolutamente injurioso, agraviante. Entonces, como ellos tienen la pureza del lenguaje, más o menos emulan a Jorge Luis Borges y Bioy Casares desde el punto de vista de la expresión escrita, y a su vez tienen una riqueza de lenguaje extraordinaria, una empatía de carácter verbal, que transmiten un lenguaje florido que causa una emoción tras emoción. La verdad es que lo único que quiero decir es que lo que nosotros advertimos es que efectivamente el Estado cumple un rol. El Estado ha cumplido un rol en la República Argentina que es de incentivar la demanda agregada. ¿Cómo se incentiva la demanda agregada? Primero, induciendo efectivamente a través de una política fiscal expansiva, a través de la inversión pública. O sea, construir viviendas genera empleo. Generar empleo a través de salario de convenio implica más trabajadores y mejores ingresos. En segundo lugar, el Estado genera e induce a través de la inversión pública también a la inversión privada, porque se vende más cemento, se vende más hierro, se vende más ladrillos, o a través de obras de infraestructura, centrales hidroeléctricas, porque eso implica aumento de la oferta energética, o a través de centrales nucleares. O sea, la inversión pública cumple un rol importante para impulsar la demanda agregada como efecto multiplicador en la generación de empleo. Lo mismo cuando el Estado promueve e induce al consumo privado a través del subsidio de tasas de interés respecto a determinados tipos de bienes de consumo, o cuando hay más trabajadores y mejores salarios a través de salarios de convenio para estimular el consumo, o también cuando promueve ferias, exposiciones y políticas activas para aumentar y diversificar sus exportaciones. Eso es lo que hace el Estado
para inducir al desarrollo de la actividad económica. O también el Estado interviene, por ejemplo, en materia de algunos conflictos que se han identificado. Ejemplo, LEAR. En realidad, LEAR tiene un problema objetivo, que es la acción directa promovida por grupos de trabajadores con clara identificación política, con el objetivo de impedir que la fábrica funcione. Afortunadamente, esta fábrica funciona y en virtud de la existencia de mercado pueden duplicar la capacidad de absorción de trabajadores. En ese sentido, el Estado tiene un rol muy importante para lograrlo. O lo mismo que cuando existe un problema de quiebra fraudulenta, la Administración Federal de Ingresos Públicos lo hace en forma activa a través de la denuncia correspondiente para que la justicia resuelva el tema. Entonces, lo que quiero transmitir es que, por supuesto que el Estado siempre está interesado en observar el comportamiento de la actividad económica, cuando hay disminución de mercado externo. ¿Qué se hizo con respecto al complejo automotriz? Automáticamente se trabajó con Brasil para mantener el cupo de mercado. Cuando hay suspensiones en autopartistas o en empresas automotrices, ver claramente cómo se induce a la adquisición de automóviles. Ejemplo, el Procrear Auto, precisamente para estimular la venta de autos, reactivar el mercado interno e inducir a los niveles de producción. Pero como usted sabe, gran parte de la producción argentina se destina al mercado externo y el mercado externo ha sufrido una caída de la demanda y esa demanda implica claramente menor nivel de producción en las unidades producidas localmente. Entonces, lo que quiero transmitir es que el Estado y el Gobierno, obviamente, lo que hace es hacer un monitoreo permanente de las distintas realidades. Ejemplo, a través del programa de reactivación productiva, REPRO. Nosotros hoy tenemos 36.000 trabajadores incluidos, tenemos un sistema de extensión del beneficio en 12 meses, hacemos un monitoreo en el estado de situación de cada una de las empresas que nos plantean. Hay empresas que tienen ventas en el exterior con distintos países. Nosotros trabajamos mucho para hacer un seguimiento del tema. Entonces, lo que digo es, nosotros observamos que el mundo es un mundo complejo, que la demanda externa está complicada, que eso afecta al nivel de exportaciones, que eso también tiene su correlato en perjuicios en materia de la demanda doméstica interna y que a su vez eso es un tema de interés del Gobierno. Entonces, nosotros no hacemos oído sordo a ningún reclamo, nosotros hacemos un monitoreo permanente de los temas y bregamos para instrumentar soluciones. Cuando viene la Cámara Inmobiliaria y dice no funciona el CEDIM por una serie de factores, automáticamente intentamos buscar una solución para que existan transacciones en el mercado inmobiliario desde el punto de vista del incremento del nivel de transacciones en el mismo. O sea, todo el tiempo nosotros estamos haciendo un monitoreo exhaustivo y minucioso respecto a la evolución de los sectores, de la economía, para preservar el empleo, porque ha costado mucho esfuerzo a los argentinos generar empleo y obviamente es un rol indispensable del Estado mantenerlo. Por eso es bueno decirlo y eso es lo que nosotros queremos hacer. Por eso a veces uno hace una reflexión y a mí me extraña el comportamiento de MST o Partido Obrero cuando establecen parte de las críticas o las estrategias de oposición con cortes y con las manifestaciones que lo hacen, porque en realidad el impuesto a las ganancias hoy alcanza a los trabajadores que más ganan. Yo siempre tuve en cuenta que el Partido Obrero o el MST estaban por los que menos ganaban, no por los que más ganaban. En segundo lugar, siempre he observado a través de sus escritos y de sus manifestaciones que estaban en contra de la burocracia sindical. Hoy son funcionales a ello. Tercero, promovían siempre el empleo, pero en definitiva lo que han hecho es actitudes de carácter político para inducir a que plantas no funcionen para perjudicar a sus propios trabajadores. En definitiva, creo que hoy estamos ante una etapa y una instancia en que nos obliga a trabajar sensatamente en materia de unidad nacional para tener en claro que la agenda internacional de Argentina se ve claramente influida por el accionar de estos grupos especulativos de carácter minoritario y que creo que tenemos que afrontar este desafío en forma conjunta y que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar las condiciones que nos permitan a los trabajadores trabajar
y a todos los argentinos vivir en paz y en armonía. Simplemente hay una última, sí. Buen día, ministro. Javier Pasaragua, la M530, la radio de las Madres. Dos preguntas. Recién mencionó, ministro, que un 75% de los trabajadores no adhirieron al paro, por lo que dedujo que un 25% ese es el nivel de acatamiento del paro que evalúa el gobierno. Si esto es así, ¿qué parámetros utilizó para llegar a este número, 25% de nivel de acatamiento? Y en segundo lugar, tiene que ver con ayer, una de las marchas que se realizaron tiene que ver con el violento desalojo que sufrieron familias en el asentamiento de Papa Francisco. Quería saber su opinión, la opinión del gobierno respecto de ese desalojo, teniendo en cuenta que también participó Gendarmería, si bien fue la Policía Metropolitana la que accionó, Gendarmería también estuvo presente. Quería saber su opinión al respecto, la opinión del gobierno, y si se va a tomar alguna medida respecto de las familias que están en la calle hoy en día que no tienen ninguna respuesta al respecto de esto, ¿no? Gracias. Esa es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su vez es muy importante remarcar que el rol de la decisión primaria ha sido de la Policía Metropolitana, responsabilidad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lidera el ingeniero Mauricio Macri. Por lo tanto, es plenamente responsable de sus acciones como también de las soluciones. Esto significa asignar el presupuesto correspondiente para garantizar que las familias que hoy no tienen acceso a la vivienda efectivamente puedan tener garantía efectiva de sus derechos. Nos parece claramente que ese es el rol que debe tener un gobierno provincial o, en este caso, de característica estrictamente municipal o de jefatura de gobierno de la ciudad autónoma. Nos parece que ese es el principal desafío. En el caso de Gendarmería es auxiliar de la justicia y simplemente tuvo un rol de carácter secundario tendiente a evitar cualquier tipo de conflicto derivado de la misma, pero no tuvo injerencia directa en ningún procedimiento. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de la clasificación de los trabajadores, lo hacemos en el número de afiliados y número de sindicatos que no adhieren. Eso nos da una cifra casi del 75%, o sea, de gremios que en términos cuantitativos del número de afiliados no adhieren. Ejemplo, gremio de comercio, UOCRA. Comercio tiene cerca de 1 millón de afiliados, UOCRA tiene cerca de 440.000 afiliados, Unión Obrera Metalúrgico tiene cerca de 300.000 afiliados, Unión Personal Civil de la Nación tiene casi 300.000 afiliados, Sanidad, Confederación de Trabajadores Municipales, Alimentación, UTA, Confederación de Educadores Argentinos, FOETRA, ESMATA, SADOP, Federación de Educadores Bonaerense, Unión de Docentes Argentinos, Obreros Textiles, Luz y Fuerzas, Casas Particulares. O sea que lo que estoy transmitiendo es número de gremios con número de afiliados cuya participación relativa es equivalente casi al 75%. Hoy hemos observado el funcionamiento de las líneas de transporte urbano e interurbano, también de subte, a excepción de la línea B, principalmente, que no había funcionado, o el caso concreto de muchos trabajadores que efectivamente han demostrado su vocación y su voluntad. Nosotros somos extremadamente respetuosos de los derechos de la huelga para cada trabajador. Entendemos que no se dan ni las circunstancias, ni el momento, ni la oportunidad, pero obviamente somos absolutamente respetuosos de las disidencias, aun cuando obviamente no compartimos, y me parece que estamos en pleno derecho para decir lo que no compartimos, por qué lo que no compartimos y porque sabemos cuál es el rol de los actores y cuál es la estrategia opositora. Me parece que eso está claro y es absolutamente notorio y evidente. Y los dejo porque tengo que ir a una rápida charla que tengo que dar y volver enseguida. Muchas gracias.